Aumenta tu bienestar personal, reduce tu estrés y conecta mejor con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con cualquier diferencia neurológica, de atención, de comunicación o de desarrollo. Yo soy Maui Moreno y te doy la bienvenida a este programa donde comparto herramientas, técnicas y consejos prácticos para que disfrutes de tu vida y de tu maternidad. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Maui Moreno y estoy encantada de tener aquí con todos nosotros a Carmen Pellicer. Carmen, bienvenida. Muchísimas gracias por acudir a este programa. Hola Maui, muchísimas gracias a ti por invitarme. Encantada de estar aquí. Carmen, yo la conozco porque es coach de vida, life coach y es compañera de la Academia de Coaching Estratégico donde estudiamos las dos. Pero además, Carmen es especialista en mindfulness, es profesora de mindfulness, es experta en mindfulness y se enfoca en el apoyo a niños y adolescentes con perfil de trastorno de atención, a ver si me sale, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que normalmente se refiere como TDAH. Os presento brevemente a Carmen. Carmen, como os he dicho, es life coach, es instructora de mindfulness, tiene 59 años y tiene 4 hijos, preciosos hijos que también tienen este perfil TDAH, igual que ella, o sea que esto también es muy, muy interesante. Y ella misma se define como una convencida creyente que todos tenemos el maravilloso potencial interno y de que en general los entornos familiares y educativos pues aún no se han transformado lo suficiente para saber, para acompañar, ¿no? Para saber acompañar y potenciar esa educación para nuestros hijos y para los alumnos, obviamente, para tomar conciencia de este gran potencial y para desarrollarlo para su propia felicidad y para la nuestra, obviamente la de toda la sociedad, ¿no? Pero bueno, ella es optimista y considera que ahí estamos, que estamos avanzando y yo creo que también. Así que en el episodio de hoy vamos a hablar específicamente sobre estas dificultades de los niños, de los adolescentes que tienen este perfil y de cómo, como padres, nosotros les podemos también un poquito ayudar. Así que me encantaría, Carmen, de nuevo bienvenida, que empezases a contarnos un poco por qué, o sea, por qué te dedicas a esto, por qué este enfoque en este perfil y sobre todo, por qué el enfoque a través del mindfulness, ¿no? Como herramienta base para este acompañamiento a los niños con TDAH. Bueno, pues a ver, voy a intentar resumirlo. Yo creo, dicen que todos nos dedicamos a aquello que de alguna manera necesitamos para nuestra propia evolución y desarrollo. Entonces, aunque cuando yo era pequeña este perfil no se oía hablar, estaba y claro, eran niños pues que eran tildados o de tontos o de payasos o de vagos las niñas normalmente tienen más el perfil inatento, que es la típica niña soñadora, calladita, pero que no da problemas, entonces tampoco se nota mucho. Y luego pues tal vez en el varón hay más esta hiperactividad y esta impulsividad, ¿no? Entonces, por un lado, me empecé a dedicar a esto porque yo ya de muy jovencita, tal vez 16, 17 años, para tener un poquito de ingresos, empecé a dar clases de refuerzo escolar a niños. Y entonces me encontraba mucho, claro, normalmente ¿quién necesita refuerzo? Pues el que tiene problemas. Normalmente ¿quién tiene problemas? Pues el que le cuesta aprender. ¿Y a quién le cuesta aprender? Pues dislexia, TDA. ¿No? Entonces me empecé a encontrar mucho este perfil de niño y de niña sin saber lo que era, pero pues sencillamente los retos, vamos a hablar en positivo, los retos que nos íbamos encontrando, pues íbamos buscando soluciones y ya está, ¿no? Yo misma, pues cuando empecé a oír hablar de esto, que no hace tanto, me empecé a sentir muy identificada con muchos de los síntomas y con muchas de las consecuencias de tener este perfil sin gestionarlo. Porque si lo gestionas,
es muy bueno. Básicamente, este perfil neurobiológico lo que tiene es un hemisferio izquierdo en su parte prefrontal, en las funciones ejecutivas, perezoso, lo que deja el derecho muy a su bola. Y como tenemos su bola de por sí, si además le quitas los filtros, pues es un descontrol. Dice el doctor Mario Alonso Puig que las funciones ejecutivas son las que nos permiten ser eficientes en la vida. Y si hay algo que un perfil TDA no es en la vida, es eficiente. Claro. Y esto es muy interesante porque desde el punto de vista, incluso para las personas que estén escuchando este programa, que su hijo no esté diagnosticado con este perfil, pero si está diagnosticado con cualquier otra diferencia neurológica o de desarrollo, es posible que estas funciones ejecutivas también estén afectadas. Y por eso me parece que es súper interesante. No ceñirse solamente a los diagnósticos, es muy interesante entender los perfiles, pero esto de la función ejecutiva es algo que se suele dar en muchos otros perfiles, ¿no? Por ejemplo, con el autismo también se da, con el síndrome de Down también se da, entonces es algo como muy básico, ¿no? del desarrollo humano. Bueno, hubo un congreso hace unos años en Madrid y el filósofo y educador José Antonio Marina, creo que es José Antonio Marina, que ha escrito varios libros, escribió un libro que se llama La inteligencia ejecutiva, que era un resumen de todas las ponencias del Congreso. Es muy interesante, José Luis o José Antonio creo que es. Y él decía que tuvimos la época, digamos, que nos centrábamos en el coeficiente intelectual. Pues claro. Esto nos debió pillar a nosotras pues en el bachillerato, tal vez. Te hacían el test. Sí, los típicos test de inteligencia, exacto. Entonces, había una falta de inteligencia emocional tremenda. Tampoco se definía como así hasta que salió el libro de la inteligencia emocional de Goleman. Entonces, José Antonio Marina dice que hubo luego otra época del boom de la inteligencia emocional y él dice que ahora es la época de la inteligencia ejecutiva. Fíjate, qué interesante. La inteligencia ejecutiva estaría en la última fase de evolución de nuestro cerebro, ¿no? Dicen que hay el reptiliano, el emocional y ahora el ejecutivo. ¿Qué pasa con el ejecutivo? Que el ejecutivo, digamos, por ejemplo, para entenderlo un poco, que el emocional ya lo llevamos de serie, aunque también si no lo educas también, pues... Se queda atrofiado, como quien dice, ¿no? Sí, funciona a nivel... O sea, digamos que nacemos como un paquete básico para sobrevivir en la vida, con unas emociones básicas y que podemos sobrevivir toda la vida sin desarrollar la inteligencia emocional. Pero hay una base. Yo creo que con las funciones ejecutivas y más hoy en día, si no hay un entrenamiento, es muy difícil con el funcionamiento que tienen tan mínimo que nos pueda servir. De hecho, un gran porcentaje de perfiles TDA son mucho más propensos a actuar de forma impulsiva, a tener accidentes de moto, tener accidentes de coche, a tomar malas decisiones. También hay un porcentaje muy elevado en divorcios. Quiero decir que es más que trastorno por déficit de atención, que esto es otro tema a desarrollar porque que no lo haremos ahora, solo una pincelada, que la etiqueta para este perfil ha ido variando a lo largo de muchos años, ¿no? Casi un siglo hace que se puso por primera vez, se detectó algún perfil de estos. Y nos hemos quedado en TDAH porque como ya ha entrado como nombre para este perfil en el libro el DSMV se llama, donde sí, el de la Organización Mundial de la Salud, sí. Exacto. Y luego traían protocolos de ayudas económicas, en protocolos de colegio. Entonces, se ha quedado la etiqueta, sin embargo, el conocimiento del trastorno, entre comillas, ha seguido evolucionando. Entonces, ya no se corresponde prácticamente con la etiqueta. Esto lo digo porque por esto el tema del valor de las creencias, de lo que pensamos, ¿no? Sí, el poder que tiene lo que pensamos. Cada ti te dicen, tienes un TDA
y tú crees que tienes todo lo que define lo que sería un TDA, ¿no? Es como lo que dicen muerte por diagnóstico, que hay gente que le han dicho que tiene un cáncer, se ha muerto y luego a lo mejor no tenía cáncer, ¿no? No, Entonces esto es... no, y esto pasa también con las otras etiquetas, ¿no? Por ejemplo, Sí. antes se decía Asperger's, ahora ya no se habla de Asperger, se habla de TEA, trastorno del espectro autista. Ahí potencialmente entramos todos porque es un espectro. Entonces puedes estar en el 0000, que por supuesto eso no se puede medir, o puedes estar en un grado mucho más severo, ¿no? Pero lo mismo, la gente suele asociar creencias, percepciones, tópicos, ¿no? A ciertas etiquetas. Entonces, yo muchas veces digo que, pues yo soy mamá de un niño con autismo, que la etiqueta autismo realmente sirve para muy poco. O sea, sirve porque es una etiqueta tan grande, es como un paraguón, es un paraguas enorme, es un parasol tan grande. Y me imagino que con el TDA es un poco parecido, en el sentido de que la etiqueta, por un lado, se ha quedado pequeña a nivel de lo que conocemos ya sobre estas diferencias, ¿no? Estas neurodiversidades, pero por otro lado también son etiquetas a veces demasiado grandes, porque engloban también mucha sintomatología, que puede ser muy diversa, ¿no? Entonces es interesante este tema de las etiquetas. Sí, y no solo eso, sino que son tan amplios los espectros que hay bastantes errores de diagnóstico. Claro. Por ejemplo, un TDA y una altas capacidades se confunde bastante. Por ejemplo. Entonces, no es lo mismo educar a un niño desde un TDA que educarlo desde unas altas capacidades, ¿no? Entonces, yo siempre digo a los padres, yo uso la palabra TDA para saber de qué estamos hablando. Sí. Pero luego cada niño es un mundo. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar desde los problemas que tiene tu hijo en particular. Vamos a olvidarnos del TDA. Porque además, y esto también coincidirás conmigo, con el autismo debe pasar también, que una etiqueta define las fallas, define las limitaciones, pero y todo lo que conlleva tener este tipo de perfil. Un hemisferio derecho tan desatado como hay en un perfil TDA es fuente de creatividad, es fuente de energía, es un Will Smith, es un Pablo Motos, es un, ¿cómo se llama este? Michael Jordan, sí. Es una Jennifer López, quiero decir, es un Messi, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos de actores, artistas, deportistas, dibujantes, creativos, porque en el hemisferio derecho donde está toda la creatividad, han llegado a ser muy buenos en lo suyo porque cuando eran pequeños y tenían todo este tipo de problemas por tener este perfil sin saberlo y no gestionarlo, pues esto conducía pues como a un fracaso escolar, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Se encerraban en ese mundo interno en el que ellos se sentían a gusto. Y el que era deportista se iba a hacer deporte, y el que era bueno para dibujar, dibujaba, y el que era buen actor, pues se apuntaba a grupos de teatro, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que es una limitación? Bueno, depende. Puede ser una limitación, depende cómo lo mires, pero depende cómo lo mires, tiene también un espectro de profesiones de éxito tremendos. Y hay gente que no se medica porque le reduce la creatividad. Como Kim Monzó, por ejemplo, aunque no es exactamente TDA, pero él lo dice. Yo si me medico, no, se me duerme la creatividad y entonces no se medican, ¿no? Entonces, como tú dices, es un paraguas. Sí, es un paraguas y además el problema del paraguas es cuando eso limita las expectativas que tenemos hacia esa persona, sobre todo cuando esa persona es un niño pequeño que es puro potencial. Entonces, si el perfil te va a ayudar o digamos, la etiqueta te va a ayudar a poner o sea, digamos como abreviar, como acabas de decir tú, no decir, vale, sabemos de qué es lo que estamos hablando, pero no te limita, o sea, no dejas que esas expectativas que muchas veces vienen asociadas a la etiqueta te limite, no a ti solamente como madre, padre, acompañado, o sea, acompañante, educador, persona que trabaja con ese niño, sino también a ese niño, que eso es lo más peligroso, ¿no? Que te creas y que los niños se crean que tener
esta etiqueta significa que tiene una serie de limitaciones que nunca van a conseguir traspasar o que nunca van a conseguir, bueno, pues eso, realizar su máximo potencial. Entonces yo creo que sí, ese es el lado negativo de ¿no? de los diagnósticos y de las etiquetas cuando vienen asociadas a creencias de las que muchas veces pues no somos totalmente conscientes, ¿no? A mí muchas veces me dicen, pero si tu hijo tiene autismo, pues será genio, ¿no? Claro, es otra de estas asociaciones, ¿no? Entonces, o tendrá altas dotes, ¿no? Que es básicamente decir un poco lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que me parece muy, muy, muy importante entender que las etiquetas las utilizamos de manera económica, o sea, las utilizamos de manera económica para saber que nos estamos refiriendo a un perfil neurológico diferente que tiene unas características generalmente comunes, pero que dentro de cada etiqueta, pues obviamente cada individuo es un individuo, es decir, presenta pues una situación totalmente única, ¿no? Entonces, volviendo un poquito al principio, decías que tú como que te viste un poco reflejada en este perfil, ¿no? De hiperactividad, déficit de atención, tal. Entonces, cuéntanos un poco, porque además tus 4 hijos también tienen este perfil. O sea, ¿esto ha sido bastante reciente o cuéntanos un poco cómo ha sido ese redescubrirte tal vez o reposicionarte en cómo te has entendido mirando hacia tu pasado, lo que tú hacías dentro de este conocimiento del perfil, ¿no? Pues me parece que fue ya con mis hijos adolescentes que se empezó a oír hablar del TDA y tal. Y cuando me informé, porque seguía dando clases de refuerzo y seguía encontrándome pues con casos de dificultades de aprendizaje, digamos, empecé bueno, me sonaba muy familiar, ¿no? El déficit de atención, entre comillas, abarca 3 grandes áreas, ¿no? Que es la atención, la impulsividad y la hiperactividad. Entonces, yo, por ejemplo, en clase me tenían que llamar mucho la atención. Entonces, yo iba a un colegio de monjas de pequeña porque era muy soñadora, pero justamente me iba cuando no me interesaba y ahí ya nos meteríamos en otro... en otro berenjenal. Me iba cuando no me llamaba, no tanto la asignatura, sino la forma que se presentaba, ¿no? Porque yo, bueno, he hecho coaching a muchos niños, yo normalmente hago entre 7 y 11 años, un tipo de programa y a partir de 12 es otro tipo de programa. Y estos niños, yo les decía, haciendo un poquito un DAFO, ¿no? ¿Qué asignaturas te gustan más? ¿Cuáles te gustan menos? Y casi todos decían que no les gustaban las ciencias naturales. Y a mí me llamaba mucho la atención porque precisamente son niños que les gusta, necesitan experimentar, que les gusta mucho el movimiento, el aire libre, el tocar las cosas. Digo, ¿cómo no te puede gustar estudiar la tierra, los animales? Y fíjate qué curioso. Dices que la clase es muy aburrida. Claro, en el sistema educativo, digamos, resumiendo muchísimo general, muy general, prácticamente todas las clases se dan leyendo, escribiendo y escuchando, que todo es, si tenemos 3 canales de entrada de información, ¿no? El visual, el auditivo y el kinestésico, que es el experimentar, pues está muy basado en el auditivo, el sistema educativo, ¿no? Está cambiando mucho esto, pero está muy basado en el auditivo. Claro, estos niños son preferentemente visuales y kinestésicos. O sea, sus 2 canales favoritos de aprendizaje no se usan. Apenas se usan. Tienen que estar quietos y no se dibuja en clase. Entonces, ¿qué más da que sea ciencias naturales, que sea sociales, que sea inglés o que sea matemáticas si siempre vas a estar escuchando y escribiendo? Claro. Y luego, además, siempre de cara a un examen que tú sabes que tienes muchas posibilidades de no pasarlo, ¿no? Por otros temas. Ya la misma escritura, la ortografía... El estar sentado durante a lo mejor 45 minutos en una silla sin poder moverte, claro. Sí. Entonces, bueno, pues me empecé a sentir identificada con esto. La impulsividad también, yo era muy, muy, muy impulsiva. En cuanto a reacciones, aquello que dices algo y luego no lo tenía que haber dicho, o por ejemplo a nivel de accidentes también, de asomar la cabeza por la ventana del coche porque he visto a alguien y saludarle, o sea, cosas que me decían,
que la gente te dice, pues estás loca, pero que no piensas, ¿no? Y luego, bueno, también, por ejemplo, en ser muy creativa, en ser muy espontánea, la energía física, está todo el día haciendo gimnasia en el colegio, todo el recreo, siempre que podía con las amigas, volteretas y siempre estábamos. Y entonces, pues, yo no lo vi desde el principio como un trastorno, sino como una manera de ser diferente y Sí. que necesitaba, pues, una disciplina mental. Pero fíjate que si tú lees, por ejemplo, el poder de la hora de Tolle, ya te dice que la mente es un instrumento muy poderoso y que si te domina, pues que vas a tener problemas. También soy estudiante de un curso de milagros. El curso de milagros se pasa pues casi todo el curso diciendo que pares y respires, que pares y pienses, que pares y te relajes. Te dice la importancia de entrenar tu mente para que los pensamientos no se te lleven. Quiero decir que si ya en general la mente tiene estas características para todos, pues una persona con un perfil, como has comentado antes, que ya tenga afectadas de alguna manera las funciones ejecutivas, pues tiene esa situación, pero un poquito más complicada, ¿no? Más Y ahí compleja. imagino que es donde entra el mindfulness, o sea, que es básicamente la base, ¿no? La piedra angular de todo tu trabajo de acompañamiento y de asesoramiento a los padres. O sea, de asesoramiento a los padres por un lado y de acompañamiento a los propios alumnos por otro, ¿no? A los chicos, a los niños, a los adolescentes con los que trabajas. Esa es como la base, ¿no? Del trabajo que haces, ¿no? Empiezas por ahí, por esa conexión con el momento presente, por prestar atención a la respiración. Cuéntanos un poquito más. Lo primero que encontré como gran herramienta fue el coaching, porque era una manera, a mí siempre me ha traído mucho ayudar a las personas, siempre, siempre, pero llega un momento, había situaciones que no era suficiente con el deseo. Y tampoco me gustaba quedarme en el problema, porque siempre he tenido como una convicción de que la otra persona tiene un potencial tremendo, el que sea. Yo he dado clases de guitarra a una persona ciega, a una persona que le faltaban 2 dedos. Da igual, tú quieres aprender a tocar la guitarra, encontraremos la manera. Quiero decir, luego en el colegio, por ejemplo, cuando éramos pequeñas, hacían esto de por notas, eras la primera, la segunda, la tercera, así hasta la última de la clase, ¿no? Ah, Tienes, para mí, a mí eso ya no me llegó, menos mal, ¿eh? Porque eso me parece horrible. pues mira, depende cómo lo mires, a mí me gustaba mucho porque la primera la sentaban con la última de la clase, la segunda con la penúltima, la tercera con la antepenúltima. Entonces, a mí como me gustaba tanto ayudar y enseñar, y bueno, estaba entre las primeras, aunque no suene bien decirlo, yo siempre tenía al lado a quien ayudar, pero te aseguro que todas las niñas a las que podía ayudar, todas acababan aprobando. O sea, yo estaba tan convencida de que simplemente es el cómo explicarlo para que lo entiendan. Es eso. Y Y eso que es puedas darles fundamental. el tiempo que necesiten para entenderlo, los ejemplos que necesiten. Toca en una clase con 25 o 30 niños, esto no se puede No, hacer. exacto. Entonces, el que no es estándar, pues se queda rezagado. Y el que es muy brillante, pues se aburre como una ostra y la lía, ¿no? Claro, claro. Entonces, lo primero, que es lo que suele pasar, de hecho, uno de mis motes era la payaso, porque acabamos, mira, de alguna manera tienes que hacerte popular, ¿no? Con los recursos que uno tiene, ¿verdad? Sean los que sean. Claro, es verdad. Entonces, lo primero fue el coaching porque me daba las herramientas. El coaching partía de esta premisa, de que todos tenemos el potencial interno necesario, ¿no? Como dice el padre del coaching, John, ¿cómo es? Whitmore, creo que dice que una persona es como una bellota, ¿no? Que tiene todo el potencial que necesita para convertirse en un majestuoso roble, ¿no? Pero necesita pues agua, necesita aire, ¿no? Necesita el sol. Entonces todos nosotros, tengamos el perfil que tengamos, tenemos ese potencial y entonces, claro, se trata de encontrar la estrategia adecuada, ese estilo de enseñanza para ese estilo de aprendizaje, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el coaching de basarse siempre no en problemas, sino en retos,
y en que la propia persona tiene los recursos, tiene el potencial, me pareció un enfoque súper poderoso. Y luego, al cabo de unos años, porque entonces de mindfulness tampoco se oía hablar, pero a la fuerza tenía que salir, era un grito anónimo, como un grito silencioso que hacía la sociedad, porque estamos, claro, unos niveles de estrés, pues que el péndulo se va para aquí y entonces pues tiene que salir la solución por otro lado. Yo creo que por eso el coaching y mindfulness y otras disciplinas han tenido tanta aceptación, porque hacían falta, ¿no? No ha sido casualidad, pues mira, esto no, es que hacía falta. El mindfulness fui a parar porque me encontraba con muchos casos de padres que no querían medicar, pero que se sentían muy presionados por el colegio y por el psicólogo para medicar, para que el niño dejara de ser un estorbo, entre comillas, o dejara de, pues, de interrumpir la clase cada 2 por 3, para que se concentrara más. Entonces, era o medicar o no medicar. Y entonces, pues yo siempre explorando y buscando, como tantas otras personas que lo encontraron. Cuando vi la primera vez que vi el mindfulness, no lo vi como mindfulness, sino como práctica de la atención plena. Entonces mi cabeza hizo, uy, déficit de atención, práctica de la atención plena. Esto parecen 2 piezas de puzzle. Exacto. Y entonces yo seguía y sigo a un coach psicólogo clínico chileno que se llama Juan Sangüesa, que él también es un TDA que descubrió que tenía TDA de adulto, y él sí que había tenido pues casi todos los problemas que me he comentado antes, los había pasado él, tuvo una vida muy difícil hasta que alguien le supo señalar, yo creo que lo que te pasa es esto, y que te iría muy bien practicar mindfulness, porque bueno, allá en ese país ya estaba, ¿no?, el mindfulness. Y entonces pensé, le preguntarás a Juan, a ver qué opina él de esto del TDA y del mindfulness. Y me dice, pues mira, estoy haciendo mi doctorado sobre esto. Digo, vale. Digo, pues ya está, pistoletazo de salida, ¿no? Y entonces fue ahí donde empecé a formarme, a estudiar, a aplicarlo en mí misma, y la aplicación en sesión era siempre con unos resultados fantásticos. Quiero decir, el mindfulness es autorregulación. Entonces, no solo eso, sino que cuando estás practicando con mindfulness entras en un estado de calma, el sistema nervioso permanece neutro, por lo tanto la mente se libera, funciona mejor. Normalmente estamos en estrés, cuando estamos en estrés se cierran la actividad de casi todos los sistemas del cuerpo, se rebaja porque tenemos que estar preparados para ese peligro aunque no exista. Exacto. Y Sí, pensar, tomamos pues, peores decisiones. Cuando estamos en estrés, tomamos peores decisiones y francamente, desde un punto de vista más, digamos, del bienestar holístico, no podemos disfrutar de absolutamente nada en la vida si estamos con un estrés crónico, ¿no? Porque no podemos derivar placer de nada. Estamos en esa constante respuesta del estrés, ¿no? De salir corriendo, o de luchar o de quedarnos paralizados, ¿no? Entonces, a nivel práctico, ¿cuál dirías tú que es como la práctica, ¿no? La herramienta más sencilla desde el punto de vista del mindfulness para empezar a rebajar el estrés, a entrar en momentos de calma que sean también, bueno, pues más duraderos, ¿no? Que no sean solamente de segundos, sino que puedan ser de minutos y que por lo tanto empiecen a crear espacios para poder conversar con ese niño o ese adolescente que tiene problemas de atención o que tiene dificultades para llevar a cabo pues algo tan sencillo como los deberes, ¿no? Que es una de las, o sea, desde el punto de vista de los padres, es como una de las batallas diarias. Batalla, sí. Exacto. Sí, sí. Quiero que mi hijo haga los deberes solo. Digo, bueno, se conseguirá, pero claro, es una de las frases. Quiero que mi hijo haga los deberes. Mira, pues yo estoy como haciendo una campaña de divulgación de esto que me preguntas,
el ejercicio básico para entrar en un estado de calma es la atención a la respiración. Pero de la atención a la respiración podríamos escribir un libro solo de este ejercicio de atención a la respiración. En primer lugar, porque no sabemos respirar. En general, esto para todo el mundo, ¿eh? No solamente para las personas que son neurodiversas. Nadie, o sea, en general no sabemos respirar. Respiramos de aquí arriba. Aquí arriba, el subconsciente lo que recibe es que estamos en estrés cuando respiramos de aquí, porque es que no es que sea una respiración inadecuada, pero tiene su marco, igual que las reacciones por estrés tienen su marco. Claro, son procesos fisiológicos totalmente funcionales. Funcionales en ciertos casos, en ciertos momentos, no para siempre. Para las personas que nos están escuchando en audio y no tienen el vídeo, que sepáis que, claro, Carmen se refiere a respirar de aquí para arriba, del cuello para arriba, es decir, a una respiración superficial, que no incluye al diafragma, o sea, subir y bajar el diafragma, que es lo que hace que se nos infle el estómago, la tripa, cuando respiramos profundamente. Sí, bueno, la respiración alta se llama también clavicular. No es solo a partir del cuello, es a partir de la clavícula, claro. Es esta respiración rápida de recuperación. Yo, en cuanto entran unos padres para una primera sesión y los niños, los hago respirar a todos y yo te diría que el 90-95% de las personas tienen respiración alta, pero además cuando les acompañas a hacer una respiración abdominal, no saben. O sea, si la han de regular ellos a través del diafragma, les cuesta muchísimo. Entonces yo lo que hago es que se tumben. Para los niños tengo peluches rellenos de lentejas o de arroz, algo que pese. Para los mayores, pues, si a veces también quieren un peluche. Muy bien, ¿por qué no? En casa puedes coger un libro. No, es que hay adultos que dicen, ay, no, yo soy perrito, ese osito de peluche y tal. Entonces, te lo pones encima del vientre y la idea es que lo levantes, pero con la respiración, porque también lo podías levantar con la abdominal muscular. La idea es que a través de la respiración tú levantes esto. En el momento en que ellos identifican dónde está el diafragma y cuál es la manera de activarlo tú mismo, entonces ya está. O sea, es el darte cuenta de el saber que hay un diafragma y el saber cómo moverlo. Que lo movemos igualmente, pero si no somos conscientes y lo queremos... Pues claro, no podemos sacarnos, digamos, no podemos sacar el beneficio de la respiración, que es, pues, yo creo que la única función fisiológica automática que podemos controlar para que tenga, a su vez, otros efectos fisiológicos. Es decir, cuando nosotros somos conscientes de cómo funciona la respiración, sobre todo la respiración abdominal, entonces lo podemos utilizar como una herramienta para calmarnos. Si no lo sabemos, no nos vamos a ahogar. Obviamente el cuerpo nos mantiene vivos respirando, pero no estamos beneficiándonos, ¿no?, de todos estos efectos colaterales fisiológicos de relajación del sistema nervioso que nos trae la respiración profunda, claro. Sí, los beneficios son innumerables, son muchísimos, no hay espacio aquí para hablar de todos ellos, pero por un lado, al hacer este trabajo de atención, este ejercicio de atención a la respiración, tenemos por un lado a nivel físico y fisiológico pues todos estos beneficios de que salimos del modo estrés, salimos del modo automático. Aquí un dato curioso, cuando un niño tiene un movimiento y una hiperactividad física, y por ejemplo a lo mejor está moviendo mucho el pie o la pierna y tú le indicas a poner la atención en esa parte del cuerpo, automáticamente se para. Cuando tú pones la atención al cuerpo, el cuerpo siempre está en el presente. La hiperactividad está en la mente, no está en el cuerpo. Cuando tú diriges la atención al cuerpo, el cuerpo, que tiene una sabiduría que sería para otro libro, la sabiduría del cuerpo, que ya sabe lo que tiene que hacer, la dejamos que actúe. Entonces, pues hay muchísimos beneficios que ni sabemos que están ahí, pero que por el hecho de estar atendiendo a la respiración estamos pudiendo acceder a ellos, ¿no? Esto por un lado. O sea, ahí ya tendríamos la parte de la hiperactividad física del perfil TDA y ahora tendríamos una estrategia para rebajarla. Hace nada, el jueves de la semana pasada, tuve una sesión con un adolescente de 14 años y hizo por primera vez la práctica del escáner corporal.
Ujú. La atención, para los que no lo saben, es la atención al cuerpo. Empezamos por la cabeza o por los pies, hacemos como un escáner, como un recorrido por nuestra atención por todo el cuerpo. Cuando acabamos le dije, como siempre, las preguntas, cómo se había sentido, qué había experimentado, y me dijo, he tenido la sensación de que yo controlaba mi cuerpo. Fíjate. Y estamos hablando de un ejercicio de 15 minutos. Ujú. Otro adolescente con un TDA también, digamos, importante, muy hiperactivo, me dijo, es la primera vez que estando despierto, mi mente está tranquila. Mm. Pero Con un ejercicio. esto es muy interesante, Carmen, porque también me hace reflexionar un poco sobre, y esto también es un mal que todos sufrimos independientemente de que tengamos una especificidad neurológica o no, un perfil neurológico o no, y es que estamos todos muy desvinculados de nuestro cuerpo. Bueno, Somos todos como, yo siempre digo, ¿no? que tratamos a nuestro cuerpo como el taxi del cerebro. O sea, aquí lo único que cuenta parece que es la mente. muy Y buena comparación. Sí. claro, y entonces lo demás es simplemente el taxi, que te permite ir de sitio a sitio, pero no le prestas atención, no tenemos lo que en inglés llaman ese embodiment, que es esa conexión que es diálogo, ¿eh? No es que sea solamente de un lado para otro, no es que el cuerpo es que no hay diálogo, no estamos conectados con el cuerpo, ¿no? Y esto también Exacto. parece que es un mal que va más allá de, obviamente, de estos perfiles neurológicamente diversos, sino que a la población en general. Y por eso muchas veces me parece a mí, ¿no? que tienes que incorporar a los padres en estas herramientas, en estas prácticas, porque no solamente es el niño que tiene el perfil TDA, sino que los padres tampoco saben respirar, los padres tampoco están conectados con su propio cuerpo y por lo tanto no entienden por qué el hijo hace esto, pero a lo mejor tampoco entienden por qué ellos mismos hacen ciertas cosas, ¿no? A nivel de su cuerpo, a nivel de no prestar atención a cómo se sienten, a qué emociones surgen en su cuerpo y a cómo se procesan, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante que empieces con la respiración y sigas con el cuerpo. O sea, son Sí. como dos pilares fundamentales de Son los pilares una fundamentales. Sí. reconexión global, ¿no? De todo nuestro sistema nervioso y de toda básicamente nuestro mente-cuerpo. Sí, yo con esto me encontré que digo, vale, he encontrado esta herramienta de mindfulness que es tan fantástica y con los niños pues lo hacemos en una sesión semanal, pero el resto de la semana, claro, estamos hablando de un entrenamiento pues que tiene que ser diario, ¿no? Entonces pensé, la solución, y además que solucionaría otras cosas, es enseñar a los padres, entrenar a los padres también para que ellos puedan supervisar a sus hijos, pero también como padres y mucho las madres que normalmente pues los que sois mamás de un niño así con un perfil neurológico diferente, ¿no? El estrés es como un invitado más en la familia. Las mamás es que están muy presionadas, reciben mucha presión de los colegios, mucha crítica negativa sobre el niño. Es una situación muy complicada. Por eso, aunque el tema de la etiqueta no nos acabe de gustar, pero en un sentido también es como eh, ¿cómo se dice? Sería Bueno, como una para mí es como una tarjeta de presentación, en el sentido de sí, que, tarjeta de presentación en el sentido de que si yo, por ejemplo, estoy en una situación social en la que alguien critica a mi hijo por algo que él no puede evitar, por ejemplo, taparse los oídos o lo que sea, que él eso ya no lo hace, cuando era más pequeño sí lo hacía, digamos que es como una vía, no de escape, pero es como una explicación muy rápida el poder decirle a una persona, oiga, mi hijo tiene autismo y no puede evitar eso porque realmente este nivel de decibelios le duele. La sí. gente ahí se calla. Entonces, yo creo que la etiqueta ayuda de cara a... Como un flotador, Exactamente. es como un flotador, ¿no? Entonces, puede ayudar pues esto a que, pues sí, tiene un perfil, esto existe, esto que le pasa a mi hijo existe, tiene unas causas, tiene unos síntomas y bueno, pues ahí vamos, ¿no? Siguiendo con el ejercicio de respiración, tenemos el tema de hiperactividad física y luego, claro, al ser un ejercicio que se centra en observar la respiración, que en mindfulness diríamos que entonces la respiración es lo que ponemos como ancla, ¿no? O sea, el Exacto. objeto al que elegimos poner la atención.
Entonces, ponemos la atención a la respiración en este caso y nuestra atención pues se va por cualquier estímulo, se va para otro lado y cuando nosotros nos damos cuenta la volvemos a reconducir siempre amablemente, sin juicio, ya lo sabemos, otra vez a la respiración, se vuelve a ir, vuelve a venir, se vuelve a ir, los que no me están viendo, estoy doblando el brazo, un ejercicio de bíceps, la mano es la atención, cada vez que la atención se va y la hacemos volver, estamos haciendo músculo, estamos trabajando el músculo de la atención y cuando la atención la trabaja se convierte en concentración. Entonces ahí ya tenemos otro de los retos del TDA, digamos. Mira, esto con un poquito de PNL, digamos que modificando un poquito, enriqueciendo un poquito esta técnica de cara a lo que necesita un niño con este perfil, un nene que tenía entre 3 y 5 segundos de intervalo atencional, que llamamos, es el tiempo que consigue estar concentrado, si se puede llegar a llamar concentrado, 3-5 segundos. Bueno, lo cuento como un caso un poquito que no es lo normal, porque era 3-5 segundos y tenía que preguntar algo, o tenía que mirar por la ventana, tenía que parar lo que estaba haciendo. Y este niño pasó en 2 sesiones de mindfulness, trabajando esto concretamente, a tener un intervalo atencional de 35 minutos. Wow, impresionante. O sea, que se puede entrenar. Por tanto, estamos hablando de un perfil muy plástico, muy neuroplástico, que se puede transformar mucho y mejorar muchísimo si se entrena. Ahí tendríamos ya el tema del déficit de atención, entre comillas, también. Y luego, al entrar en este estado de calma, al salir del estrés, al salir del automático, al salir de todos los programas que nos dirigen cada día, entramos en un espacio de conciencia desde el cual tenemos un acceso a nuestra sabiduría interna para poder responder de otra manera a las situaciones que tengamos delante. A lo que voy, en lugar de responder desde el automático, tenemos este espacio, este tiempo que nos permite elegir una respuesta más acorde con nosotros. Yo he trabajado bastante con niños con impulsividad, pero impulsividad de ponerse a pegar a los padres o de perder los nervios en el colegio, empezar a tirar sillas, o sea, problemas. Sí, agresividad, sí, de problemas de agresividad. Importante que con una obsesión o dos se ha remitido. Ha remitido. Esto con PNL y con mindfulness. Lo que pasa, y tú que has estudiado coaching lo sabes, que la respuesta que nos da en automático nuestro cerebro siempre es la que considera mejor para nuestra supervivencia en ese momento, ¿no? En ese momento, claro. Vale. Entonces, si imaginamos que nuestro subconsciente es como un almacén y que tiene tantos estantes como situaciones se te puedan presentar en la vida y que en cada estante hay todos los recursos que tú tienes, que tú has desarrollado o has heredado o has aprendido en tu casa para responder a esa situación, en automático el subconsciente te va a dar el recurso que crea que sea mejor para ti en ese momento. Y a lo mejor ese recurso no es bueno, porque a lo mejor ese recurso es tirar una silla a la cabeza del profesor. Pero a lo mejor ese niño no tiene más recursos en ese instante. Por lo tanto, a través de la PNL podemos añadir más respuestas ahí, integrarlas también a través de unos ejercicios de PNL, de manera que cuando... Porque a un niño de estos tú le preguntas, ¿tú lo querías hacer esto? No. ¿A ti claro te gusta? Que no, ¿no? No, nunca quieren. Lo pasan fatal. No hay motivación de dañar, o sea, de hacer un daño, ¿no? Y para las personas que no sepan, PLN es programación neurolingüística y es obviamente súper importante por lo que estás comentando tú, Carmen, que es toda la parte del subconsciente, que es básicamente la gran mayoría de nuestra producción mental es de hecho subconsciente. Sí, yo esto lo hablo mucho con los papás porque, claro, los padres un poquito, todos hacemos lo mejor que podemos, pero les decimos a los niños qué conductas esperamos de ellos, pero el famoso pórtate bien, que es otro paraguas que sería también para tu libro, define pórtate bien, por favor, y de forma breve y para cada situación del día. Bueno, total, que... PNL, padres. Yo les digo, tus hijos ya saben cómo quieres que te portes, pero no saben cómo portarse.
no saben cómo hacer para portarse así, porque no Exacto. tienen las estrategias. Luego tenemos otra tendencia que la veo mucho en profesores y padres, que es castigar. Castigar las malas conductas, digamos, pero no premiar las buenas. O sea, hay Sí, una falta de refuerzo positivo. exacto. Entonces, yo a los padres les digo, vale, está muy bien, tiene que haber unas consecuencias, pero tiene que haber también una recompensa o un refuerzo, aunque sean unas palabras, una mirada cariñosa, un beso. Cuando lo hacen bien, no solo cuando lo hacen bien, sino, por ejemplo, si a un niño tú le estás enseñando a que deje de pegar, y si pega tiene unas consecuencias, cuando no pega, se le tiene que reconocer también, porque a veces puede que no pegue porque no ha habido una provocación, pero también puede que no pegue porque ha habido una provocación, pero él no ha pegado, Exacto. se ha controlado, y eso no lo vemos. Sí, eso Entonces, es muy interesante porque eso tiene todo que ver con, bueno, obviamente con la ciencia del comportamiento, ¿no? Que es entender que todo comportamiento es comunicación. sí, Todo comportamiento humano, todo, absolutamente todo, es comunicación. Y yo creo que desde este punto de vista, absolutamente todo lo que hacen o dejan de hacer nuestros hijos, sobre todo cuando son neurodiversos, es decir, su cerebro no funciona como el nuestro. Como padres y como educadores también, pero bueno, en el tema de la educación no vamos a entrar porque eso sí que ya es eso es un templo aparte. Pero como padres, que es un poco a quien está dirigido este podcast, yo creo que es muy, muy importante entender que absolutamente todo lo que ocurre a nivel de comportamiento es comunicación por parte de tu hijo. Aunque sea eso, tirar una silla o romper un jarrón, eso te está, él o ella te está queriendo decir algo. Y en muchas ocasiones, cuando son comportamientos agresivos o comportamientos, sí, agresivos o violentos o que no están socialmente aceptados, eso suele ser muchas veces una llamada de socorro, o sea, una llamada de necesito ayuda, no sé hacerlo de otra manera, o simplemente el sistema nervioso está en estado de alerta máxima, ¿no? Y esto también me parece súper interesante. Y yo creo que desde el punto de vista de los padres y las madres, lo que un poco engarzando con lo que decías antes, ¿no? Del estrés de de las propias madres, sobre todo, pero bueno, también de los padres. los Que padres también, sí. claro, que esto es un círculo vicioso, señores. O sea, si nosotros nos estresamos porque el niño ha dicho algo, o el niño ha hecho algo, o el niño no para de moverse, o el niño no presta atención, o el niño no contesta las preguntas de la tía de tu abuelo, o lo que sea. O sea, cualquier cosa que el niño hace te está causando a ti estrés, pero es que el niño está en estrés. Entonces, él está en estrés, ella está en estrés, tú estás en estrés, y es como una alimentación mutua, es una retroalimentación de estrés. Y por eso a mí me parece que el mindfulness es tan potente en todos los ámbitos porque en el ámbito del hogar es relativamente sencillo poder tener un par de prácticas, ¿no? Sencillas como la respiración abdominal o simplemente, por ejemplo, el tema de enfocarte en las sensaciones corporales cuando estás realizando tareas automáticas como lavar los platos o cepillarte los dientes o lo que sea, ¿no? Que sería como el mindfulness aplicado a la vida diaria, que es algo que cualquier persona puede aprender y que por lo tanto nos incumbe a todos los padres, independientemente de que nuestros hijos sean neurodiversos o no, porque yo creo que esto se aplica totalmente a lo que es la maternidad y la paternidad en general. Pero cuando tus hijos son diferentes neurológicamente hablando, mucho más aún, porque lo más probable es que tú estés estresada, tu hijo esté estresado, tu marido esté estresado y absolutamente todo el mundo en tu hogar esté estresado. Entonces, desde ahí, ese niño no tiene un lugar de paz, ¿no? De sosiego, ni siquiera en el hogar, ¿no? Y eso me parece muy, muy importante volver a ese todo comportamiento es comunicación. O sea, lo hacemos lo mejor que podemos todos, pero entendiendo que realmente no queremos dañar, que estamos intentando saciar alguna necesidad. No disfrutan, lo pasan muy mal, Exacto, exacto. Sí, lo sí, sí, pasan sí. muy mal. Y entonces, bueno, pues el mindfulness en este aspecto de la impulsividad emocional, pues nos aporta esto, nos aporta que ellos pueden entrar en un estado de calma a demanda, ¿no?
y lo aprenden, ¿eh? Con 7, 8, 9 años. Bueno, les entrenas en mindfulness, atención a la respiración, atención al cuerpo, les enseñas que las emociones surgen en el cuerpo, les enseñas a identificar cuando una emoción es otra, les enseñas que cuando la emoción empieza es pequeñita, entonces la podemos controlar, que ahí paramos, hacemos un stop y respiramos, volvemos a la calma, desde ahí decidimos, quiero decir, que nos aporta muchísimas soluciones, pero aparte de eso, cuando entramos en un estado mindfulness, si quieres, de atención plena, los neurotransmisores que están afectados en el TDA, digamos, dopamina, serotonina, noradrenalina, aumentan su producción y luego también las funciones ejecutivas también se activan por un nivel más alto de cuando estamos fuera de este estado. O sea, que cuando estamos haciendo una atención a la respiración, están pasando tantas cosas en nuestro cuerpo y en nuestra mente, tantas cosas, que parece que no estemos haciendo nada y se va a perder el tiempo, pero bueno, desde activar el proceso de autosanación del cuerpo, que cuando estamos en modo estrés se detiene, hasta esta activación de neurotransmisores, bueno, están pasando infinitas cosas y yo digo esto también para animar, no estáis solo respirando, estáis dando unas vacaciones al cuerpo, a la mente, estáis favoreciendo también un estado de conciencia que muchas veces no sabemos que lo tenemos. Cuando tú puedes acompañar a un niño a sentir esta calma y esta tranquilidad y ellos pueden sentir que se pueden autocontrolar, la cara de alegría que ponen, puedo controlarme, puede parar mi mente. Un chaval de 14 años, en la primera práctica de atención a la respiración, me dijo que se había sentido libre. Y digo, ¿libre de qué? Y me dice, pues no te lo sabría explicar. Digo, ¿libre de la actividad mental? Dice, sí. Para ellos esto es, o sea, yo por mí mismo, con una cosa tan sencilla, me puedo autorregular. Luego esto lo aplicas en clase, no para atender la respiración atendemos al profesor, si la atención se va, vuelve al profesor, y esto lo vamos aplicando pues a diferentes ámbitos siempre que lo necesitemos, ¿no? Y por tanto, pues es bonito, es precioso, es barato. Y es efectivo, y es efectivo y es eficaz. O sea, que yo creo que esa es la otra, lo que es muy importante, ¿no? Porque lo que también te quería ya preguntar para ir cerrando esta conversación, que por mí duraría años, porque francamente hay tanto, ¿no?, de lo que hablar, pero una de las preguntas que yo tenía para ti es eso, ¿qué primeros pasos pueden dar padres, madres de hijos, ya sea con perfil TDA o con otro perfil neurológicamente diverso, que que estén en esta situación de que ya han tomado conciencia de que están estresados, de que en su casa es un bullicio, es un estrés, es un salida de tonos constante, ¿no? ¿Qué primeros pasos pueden dar los padres? ¿Tú recomiendas que ellos lo hagan a la par con los hijos o que incluso ellos intenten investigar un poco esto del mindfulness por su cuenta? ¿O cómo lo ves tú? Desde el mindfulness también, que el mindfulness también incluye una serie de actitudes, ¿no? Actitudes mindfulness. La primera sería la aceptación, empezar por la aceptación, no resignación, es aceptación, esto es lo que hay, la paz está en el ojo del huracán, esto es lo que hay. Y aunque ahora no vea la solución, ya la encontraré. Y mientras, mucho amor, mucha paciencia, mucha confianza, porque es lo que va a marcar más al niño. Y entonces, en cuanto al mindfulness, yo cada programa que hago de mindfulness tengo también una hora de práctica a la semana que le llamo Mindful Puppies, y es para que vengan los padres. Obviamente, cuando más se involucren, mejor. Pero si por lo que sea no se quieren involucrar mucho, que sea el mínimo, yo les enseño a los padres, incluso en el programa que hago, que es de 2 meses solo para niños o solo para adolescentes, los padres vienen a 2 sesiones donde les explico lo que es el mindfulness y les explico y practican la atención a la respiración y luego el escáner corporal, porque por lo menos esto, que sepan cómo funciona y que lo hagan con sus hijos, porque lo pueden hacer incluso cuando vas a la cama para dormir, es un tiempo muy bueno.
por la mañana, 5 minutitos antes de salir del colegio. Es beneficioso para toda la familia, pero si a partir de ahí se quieren informar más, y yo creo que cada vez habrá más información de mindfulness aplicado al TDA, porque para mí el mindfulness es una ciencia, es la ciencia de la mente y es la ciencia del cerebro. Sí. Cuando más se informen y más se involucren, pues mejor, porque hay técnicas que son muy efectivas, pero que si no tienes cierta preparación no las puedes aplicar por ti mismo a tus hijos, ¿no? Que tampoco es siempre conveniente, porque los papás son los papás y tampoco los puedes poner de terapeuta, ¿no? Pero, por ejemplo, una nena que viene, pues cada día hacen 5 minutos con la madre, cada día. Y el otro día hicimos un tarro de la calma, que me imagino, ¿habrás oído hablar del tarro de la calma? Sí, ¿no? Claro. Lo hicimos para una nena, para que la ayude a controlar la ira, y cuando lo vio la madre dice, que me lo dejarás. Claro. O sea, que ellos mismos claro. se dan cuenta de que los primeros beneficiados son ellos, ¿no? Sí. No, es fundamental. Yo creo que afortunadamente cada vez se sabe más de esto del mindfulness. Obviamente es lo que dices tú, es una ciencia de la mente, de cómo funciona nuestra mente, de realmente entender por qué nos sentimos como nos sentimos, por qué los pensamientos nos llegan, nos van un poco sin ton ni son, cómo nos enganchamos a ellos, cómo eso nos crea emociones, cómo luego las emociones las sentimos en el cuerpo, cómo nos lleva eso a actuar o no actuar, o a decir o a no decir, ¿no? Entonces es realmente básico, y de hecho lo mismo, sin querer entrar mucho en el tema escolar, pero yo me parece que es que esto tiene que ser parte del currículum. Llámese gestión emocional, llámese mindfulness, llámese... aquí en Estados Unidos se habla mucho de los social skills, que es básicamente las habilidades sociales. Lo podemos llamar de muchísimas maneras, siempre que tenga esta base de entender cómo funciona nuestro cerebro, entender cómo funciona nuestra mente-cuerpo, entender cómo eso informa cómo nos relacionamos con los demás y por lo tanto nos retroalimenta en nuestra autoidentidad, en nuestra autoconfianza, en fin, todas estas cosas, ¿no? En nuestra autoestima, por supuesto. Entonces yo creo que esto es fundamental, así que a mí me hace muchísima ilusión que haya gente como tú que también estás ahí a pie de cañón haciendo ese trabajo directamente con los niños, con los adolescentes y con los padres, porque también es cierto que, bueno, a nivel de cursos hay mucha cosa online y también hay cursos presenciales, por supuesto, pero yo creo que el valor que se aporta cuando podemos dar sesiones en vivo y en directo que son personalizadas, que son individuales, es fundamental, ¿no? Porque ahí estás adecuando y estás utilizando el lenguaje, ¿no? Que mejor le sirva a ese niño, a ese adolescente y a esos padres. Entonces eso es importante. Mira que estoy dando, cada último miércoles de mes doy una charla gratuita en el centro donde estoy trabajando para difundir el mindfulness, ¿no? Y entonces ahí ya pues anuncias pues los programas y los horarios de práctica y tal, pero están viniendo sobre todo profesoras, es lo que más viene. Claro, y yo lo entiendo, porque al final los padres, que más que menos podemos tener de 1 a 4 o a 5 hijos, pero es que las profesoras, los profesores tienen a 25 o 35, o sea, es decir, es su trabajo, pero al final están en una situación en la que ellos mismos tampoco, en la mayor parte de las ocasiones, tampoco tienen los recursos adecuados para esas necesidades tan variopintas. Sí, tienen complicados. Claro, y también para un modelo educativo que, bueno, obviamente lo dejamos aparcado, pero que ya lanzamos aquí que no, que tiene que ponerse al día, que no está al día, o sea, que no funciona realmente, ¿no? Desde este punto de vista más holístico, humanístico de la persona, del ser humano en conjunto, no solamente a nivel cognitivo, sino a nivel emocional, a nivel fisiológico, kinestético, a nivel creativo, a nivel de eso, de la función ejecutiva, a todos los niveles, ¿no? Entonces, me parece que, vamos, hay que darte una gran enhorabuena por la labor que haces. Carmen, ya para despedirnos, cuéntanos un poquito, alguien que quiera saber más de tu trabajo, que se quiera poner en contacto, ¿dónde estás? Y cómo se pueden poner en contacto contigo, ¿no? Ahora estoy en una pequeña ciudad de Girona, en Cataluña, en España, que se llama la Bisbal d'Empordà, y el centro se llama Samsara. Si viven cerquita, pueden venir ahí. Y luego online, la web está en construcción, pero tengo un blog que se llama coachingitda.blogspot.com,
Luego estoy en Facebook, Coaching y TDA, también les saldrá mi página. Y luego en Instagram, Vive una vida plena. Entonces, a través de Messenger, a través, si quieres poner también, cuando pongas los datos, poner mi móvil para contactar por WhatsApp. Entonces, tengo, por supuesto, cualquier persona que tenga un interés dispone de una primera entrevista gratuita de media hora por Skype o por teléfono, como nos vaya bien. Y luego tengo un primer programa que es Introducción al Mindfulness, que son 6 horas, son 6 lecciones a un precio asequible para una primera toma de contacto. En este programa ya incluye la práctica de atención a la respiración y la práctica de atención del escáner corporal, de atención al cuerpo, luego a los pensamientos y a las emociones. Por lo tanto, ya hay una base suficiente para que ellos puedan empezar y aplicarlo. Y a partir de ahí, luego ya sería pues un programa que ya es de 2 meses, que ya es un entrenamiento pues más avanzado, más profundo. Y luego siempre pues es esto, siempre es personalizado. De momento no hago grupos, son programas personalizados, por lo cual el programa es orientativo, pero el contenido siempre va en función de las necesidades de cada persona. Pues nada, dejaremos todos los datos de todo lo que nos has comentado, lo dejamos en las notas del episodio para que no tenga la gente que andar escribiendo ahora, sino que lo encontrarán con las notas del episodio. Y nada, Carmen, muchísimas gracias, agradecerte de nuevo que hayas estado aquí, que nos hayas regalado toda esa sabiduría, ese conocimiento que tú tienes, que se ve que no solamente es pasión, sino que es que además te lo conoces súper bien. O sea que nada, de nuevo enhorabuena por tu trabajo porque es fundamental, es súper importante. Y aunque yo sé que te enfocas en este perfil TDA, pero bueno, cualquier madre, padre que haya escuchado este episodio y que su hijo no entre en ese perfil, pero tenga otro perfil neurodiverso, pues el mindfulness se aplica exactamente igual. Sobre todo estos niños, por las circunstancias en las que se encuentran, llegan a estar muy desconectados de ellos mismos, una autoestima muy baja, y el mindfulness es una invitación a volver a habitar tu cuerpo, a volver a conectar con aquello que tú ya eres, que siempre está ahí, que siempre has sido, y a no perder el rumbo, porque luego si llegas adulto muy desconectado de ti mismo, pues se sufre mucho y no es imposible, pero sí es más complicado retornar, ¿no? Pero yo sobre todo digo eso, que el colegio, que hay vida más allá del colegio, que no castigar a los niños, o sea, no penalizar las conductas que tienen que son síntomas del TDA. Que sí que tiene que responsabilizarse el niño, porque, por supuesto que sí, tiene que haber una información, una formación, una búsqueda de estrategias, una aplicación, el niño se debe involucrar, pero no tratar al niño desde lo que sería la etiqueta y los resultados, porque si atacamos su integridad, si pierden el contacto con su esencia, con aquello que son, de verdad... se sufre mucho. Se sufre mucho. Sí, y con estas tan sabias palabras de Carmen nos vamos a despedir por hoy. Esperamos que os haya aportado valor. Si os interesa la temática, no dejéis de suscribiros al programa para que se os notifique de los episodios nuevos que salen. Y os dejamos, como ya hemos comentado, os dejamos toda la información del trabajo de Carmen en las notas del episodio. Así que muchísimas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita mi página web mauimoreno.com.